Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy pero muy contento de estar de vuelta con ustedes. Yo sé que los tuve abandonados prácticamente mes y cachito, pero la realidad es que después del juego 2 de la serie del Rey, yo ya había visto todo lo que tenía que ver de los charros y no merecía la pena hacer un video muy largo para decirles que ganaba los diablos, cuando durante toda la serie del Rey, conforme pasó los juegos, los momios iban castigando todavía más. Pero bueno, no es momento de hablar de la Liga de Verano, es momento de hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, que de verdad estoy muy feliz porque gracias al cielo tenemos béisbol todo el maldito año en México y el año pasado en este canal incursionamos con hablar de esta liga, pronosticarla. Fíjense que durante todo este tiempo quise hacer varios videos hablando de los equipos, de los rosters, de qué había pasado con los sultanes y los mayos, pero pues son cosas que se los iré diciendo conforme pasen los videos. Así que vamos a arrancar con los pronósticos que tenemos. Tengo que aclarar una cosa y es que estos primeros pronósticos van a ser un poco a ciegas y vamos a tener que usar como referencia lo visto en el verano porque pues no tenemos mucho que agarrar, sobre todo porque como es mi querido béisbol mexicano, no hay datos de nada, no hay roster publicados, la liga, si la Liga Mexicana de Béisbol nos da muy poquita información, la del Pacífico todavía nos da menos, ellos van a su rollo, pero bueno, repito, vamos a intentar hacer estos pronósticos tomando como base las cosas que vimos en el verano y por eso están suscritos a este canal, porque si alguien conoce del béisbol de verano, pues soy yo. Vamos a hablar de para mí el partido más interesante que tenemos el día de hoy, los tomateros de Culiacán enfrentándose a algodoneros de Guasave, iba a decir algodoneros de Laguna. El enfrentamiento de picheo que tenemos el día de hoy es por parte de tomateros Azuaz, que fue el año pasado, Aldo Montes, que no tenemos récord, como les digo, y por parte de algodoneros tenemos a Julio Robaina, que tampoco tenemos récord porque son series inaugurales. Vamos a repasar un poco de qué pasó con estos equipos. El año pasado, Wasabe fue un equipo bastante regular. Un equipo de media tabla, ni muy bueno ni muy malo. De repente le competía ahí a Naranjeros, a Culiacán, a los Charros, que fueron los campeones el año pasado. Pero eso, un equipo irregular. Por parte de su pitcher que va el día de hoy, Julio Robaina, dirán, Efraín, ese nombre me suena. Y está en todo lo cierto, ya que Julio Robaina fue uno de los pitchers que fue medianamente decente, que tuvo el equipo de los Tigres y Quintana Roo en el verano. Para mí, Robaina, junto con Jared Ward Jr., que al final se terminó yendo a Taiwán, creo, o algo por el estilo, pero cuando se queda solo Robaina se había convertido en automático en el mejor hombre que tenía los Tigres. Un pitcher bastante confiable, un pitcher yo lo tengo en un punto muy intermedio, tampoco era una cosa impresionante. Hay que poner en contexto que Robaina está jugando en uno de los peores equipos en una de las divisiones más fáciles, que es la zona sur, ¿no? Y si bien por rato Robaina se veía competitivo, también era el nivel al que se enfrentaba, ¿no? Robaina se veía competitivo contra los Bravos de León, los Crispidores de Querétaro, que de por sí eran equipos cuyas ofensivas eran muy, pero muy pobres. Eso por parte de Guasave y de Robaina, y ahora hablamos de los Tomateros de Culiacán. Otro año donde los Tomateros no logran concretar un proyecto que en el papel parece muy ganador, pero que tristemente no logran transformarlo en un campeonato, que es lo que yo creo que la directiva busca. Y vamos a hablar en específico de su pitcher, que es Aldo Montes, del cual yo estoy francamente preocupado. El año pasado, uno de mis pitchers favoritos del invierno, junto con Manny Barrera, Luis César, que es curioso que estos dos sean de mis favoritos cuando en el verano fueron terribles con los sultanes. eh, Quedé muy sorprendido de Aldo Montes porque fue prácticamente un pitcher imbatible. Y gracias a que Culiacán no logra llegar y ganar, no pudimos ver el desempeño de Aldo Montes contra equipos de Venezuela, de Puerto Rico, de Dominicana, que yo creo que me gustaría ver a Aldo Montes en una de esas situaciones. Mi problema con Aldo Montes es que durante todo el verano sí fue un pitcher dominante, pero ya por ahí del último tercio de la temporada las cosas se fueron al demonio. Mi gran alerta roja con este Montes es que durante los playoffs, los algodoneros de una laguna, no solamente no confiaron en él como abridor, como parte de su rotación para los playoffs, sino que ni siquiera lo tomaron en cuenta en ninguna de las series que tuvieron. Y lo usaron como relevo y ni siquiera como relevo pudo funcionar Aldo Montes. Me preocupa mucho este estado de Aldo Montes. También hay que decir que
Normalmente los pitchers tienen dos versiones, la versión de invierno y la versión de verano. Si no, pregúntale a David Reyes. Y pues distan mucho de una de la otra. Pero como les digo, para no ir a ciegas, vamos a tomar en cuenta lo que vimos en el verano. Aún con todo eso, yo confío muchísimo más en el equipo de Tomateros de Culiacán, en el equipo en concreto, en que Aldo Montes es un muchísimo mejor pitcher. Y repito, para mí Robaina no es malo, pero si hablamos del nivel de la Liga Mexicana de Béisbol, la del verano, Julio Robaina es un pitcher regular. Ya en el invierno es otro monstruo diferente y para mí Julio Robaina no va a poder alcanzar. Tomateros a ganar, no tomaría roll line porque es el roll line el que pierde y me quedo con las altas de carreras. También con las altas y bajas voy a pedir un poco de paciencia porque hasta no ver más partidos necesito tener una mejor muestra para poderles dar esos picks muchísimo mejores. Así que vamos a intentar solo llevar money lines este día. Las Águilas de Mexicali enfrentándose a los Charros de Jalisco. El campeón, que pues una de las mejores organizaciones del béisbol que hemos tenido en este año, le duele a quien le duele. Los Charros de Jalisco no solamente campeonaron en el invierno, sino que tuvieron una actuación muy buena en la Liga del Caribe, en la Serie del Caribe, que tuvo que haber terminado en una victoria, pero pues bueno, ya sabemos que este Benjamín Hill siempre tiene sus detalles, y si bien Benjamín Hill te puede llevar a una final, pues que la gane es otra cosa diferente y ya la vimos con los Charros, ¿no? Ahora, hablando en específico de los Charros, creo que su filosofía es muy buena y ya todas la sabemos. Cuando Benjamín Hill y esta organización ganan en el invierno, su estrategia era asegurarse de tener todos esos mismos jugadores para el verano. Algunos se lesionaron, como fue el caso de este Billy Hamilton, pero en líneas generales mantuvieron el núcleo central del equipo, que era el picheo, que es básicamente lo que tú tienes que cuidar cuando te enfrentas en el béisbol. Lo que es lo más importante, el picheo. Lo demás prácticamente no importa. No les he dicho quién va, así que vamos con eso. Por parte de los Choros de Jalisco tenemos al señor Ronald Medrano y por parte de las Águilas de Mexicali tenemos a David Reyes. Para terminar con Jalisco, yo creo que van a seguir con esta misma ímpetu de ganar, con estas ganas de defender el título. El año pasado fue muy decepcionante porque los naranjeros del Hermosillo como que parecía que se les olvidó que habían ganado. Eso sí, el equipo me lo desarmaron y por eso no pudieron mantener el nivel. Inclusive creo que este año va a ser más complicado para ellos, pero ese no es el punto ahorita. Entonces, eso por parte de los Choros de Jalisco. Por parte de las Águilas de Mexicali, un equipo al igual que Guasave, bastante regular y muy a mi punto de vista. Ponemos a David Reyes y el caso de David Reyes es el mismo que Aldo Montes. El año pasado yo defendí a David Reyes en Mexicali porque había tenido una temporada espectacular con el equipo del Águila, pero de Veracruz. Sin embargo, en los playoffs David Reyes no hizo nada. Y básicamente este año ha sido un poco lo mismo. David Reyes pasó del Águila de Veracruz al equipo de los Toros de Tijuana, donde yo esperaba un magnífico nivel y no estuvo así. No sé si fue el cansancio, no sé si tal vez David Reyes necesitaba este parón del béisbol que hay de verano e invierno para descansar, pero al menos lo último que vi de David Reyes con los Toros, sobre todo en los playoffs, no me dejó tranquilo. Ya no era ese pitcher seguro y confiable y cada out que sacara había que agradecérselo al cielo porque le costaba Dios y ayuda. Vámonos con este pronóstico. Me cuesta mucho trabajo decantarme por uno y por otro, porque si bien a mí me gusta mucho David Reyes, lo que no me gusta es el equipo de Mexicali en líneas generales. Al igual que Guasave, pero en tal vez mayor medida, Mexicali es un equipo muy disparejo en la cuestión de talento, y los Charros para mí es un equipo muchísimo mejor armado. En el primer partido de la temporada, en el debut del campeón y sobre todo que, pues, quieran o no, el haber perdido de la manera que perdieron contra los Diablos puede sembrar ganas de más en el equipo de los Charros. Me quedo con los Charros a ganar. La línea está muy baja en 6.5, y yo creo que esto es tomando la imagen que tenemos de los pitchers de verano, y para mí no creo que se hagan las bajas, me tomaría los altos, pero reitero, tengan paciencia con las altas y las bajas porque necesitamos tener una muestra más grande. Vámonos con un pronóstico que, híjole, amigos, aquí me voy a tardar bien poquito y les voy a pedir, como siempre, que confíen en lo que les digo. Por parte del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, tenemos al señor Odrizamer Gispain y por parte de los Cañeros, tenemos al señor Darael Torres. El día y la noche, me atrevería a decir, pero la realidad es que ambos pitchers están al mismo nivel de mediocridad.
Voy a empezar hablando de los Yaquis. El año pasado los Yaquis de Obregón fue un equipo muy fácil de leer, en el sentido de que solo había talento en una posición, y era en el picheo. Tenían muy buenos nombres, sobre todo cuando Luis César llega por ahí de mitad de temporada, ahí de la segunda vuelta. Increíble Luis César, pero, pero el problema de los Yaquis es que no hay quien bate. En el verano vimos muchos casos así, ¿no? Monclova, los Toros, que eran equipos que su picheo estaba top 5, top 3 de toda la liga, pero que la ofensiva estaba dentro de las peores 5. Entonces, eso es el mal que padecen los Yaquis. La verdad, este año no parece que va a ser muy diferente, sobre todo la parte de la ofensiva, pero en la parte del picheo creo que está todavía mejor que el año pasado. El problema es que va Odair Disspain. Y mi problema con Odair Disspain es que lleva siendo desde el año pasado un pitcher ya ni siquiera irregular, sino que desde mi punto de vista ya raya en un mal pitcher. El año pasado lo tuvimos con los Leones de Yucatán, que nunca entendí por qué lo querían poner a la de huevo como abridor en el invierno. Ya no me acuerdo con quién inició, porque recuerdo que terminó con Tomateros, pero según yo no inició con los Yaquis. Pero bueno, ese es el punto. En el invierno fue igual otro pitch irregular y en el verano de 2025 todavía fue peor. Ya ni siquiera que fue irregular. Simplemente el Summer Spain fue malo y punto. Una temporada desastrosa en un equipo desastroso como los Leones, y aquí no creo que vaya a ser muy diferente. El problema es que por parte de los Cañeros tenemos el mismo caso. Darrell Torres junto con Luis Fernando Miranda, Aldo Montes, Manny Buñuelos y Luis César fueron los mejores pitchers que tuvimos en el invierno. Pero a Darrell Torres se le olvidó por completo que sabía jugar béisbol, porque su versión que tuvimos en el verano fue desastrosa. Y eso es lo que les decía con Robaina y con Aldo Montes. O sea, la versión de un pitcher de invierno a verano es muy diferente. Y es lo mismo que le pasó a Darrell Torres. Ni en ningún punto de la temporada de Darrell Torres pudo ser ni siquiera en la sombra de lo que fue en el invierno. Yo espero que ya de regreso a los Mochis pueda volver a darnos esa versión tan maravillosa que nos dio. Y bueno, aquí el pronóstico va a estar fácil y me voy a ir con los cañeros de los Mochis. Yo no tengo forma alguna de respaldar a Dispain y mucho menos lo voy a hacer contra un equipo que no tiene nada de ofensiva. Cañeros de los Mochis a ganar, que está un poquito castigado el momio, pero me atrevería a tocar el Roll Line, porque repito, este Odyssey Dispain terminó siendo un muy, pero muy mal pitcher. Y pasamos a hablar de los Naranjeros del Monsillo enfrentándose al nuevo equipo que viene a sustituir a lo que eran los Mayos de Navojoa, y hablamos de Tucson Baseball Club. Nombre genérico, más genérico que otra cosa, más genérico al nivel de Racing Point. ¿Se acuerdan de cuando Checo todavía corría? Que antes era Force India y después fue Racing Point. O al nivel de cuando ya no se llamaban los Washington Redskins y pasaron a ser el Washington Football Team. Así igualito se escucha este nombre de Tucson. Uno de los muchos videos que quise hacer en esta pretemporada, que no subí ninguno, era hablando de los dos equipos nuevos. Y aquí me voy a tener un momento. El proyecto de Navojoa parecía que ya estaba muerto y que iba a ser muy difícil que lo levantaran, pero el que este equipo solo juegue en Estados Unidos, porque a diferencia de los Tecos que juegan en México y en Estados Unidos, pues este equipo no, solo va a jugar allá. Creo que a largo plazo va a ser bueno para ellos porque van a tener muchísimo más poder de convocatoria, pero al menos ahorita, al inicio de la temporada, tanto Tucson como Jaguares no traen nada. Y de los dos, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con los Jaguares, que más adelante vamos a hablar de ello. Este equipo de Tucson para mí, repito, no trae nada absolutamente de talento. Y bueno, tenemos por parte de Tucson al pitcher Thomas Dormini y por parte de los Naranjeros del Hermosillo al señor Wilmer Fraude Ríos. Wilmer Ríos, un consentido de este canal, un pitcher que me hizo enojar muchísimo, pero muchísimo en el verano, sobre todo por su regularidad. Porque Wilmer Ríos, al parecer, solo conoce dos versiones: o ser increíble o ser completamente deplorable. Pero bueno, les dije y me detuve tanto en hablar de Tucson porque eso es básicamente todo el pronóstico. El pitcher, la verdad es un pitcher que yo francamente no ubico, que no me suena ni siquiera del verano.
Y sobre todo, como les decía, el problema de Tucson, sin duda alguna, es el equipo en general. Aquí ya tengo la información. La última información que tenemos de este pitcher es que estuvo con los Venados de Mazatlán en 2023 y con los Bravos de León. Con ese currículum, pues no se puede esperar mucho y reitero, va a ser un debut muy difícil para el equipo de Tucson, así que me quedo con Naranjeros a ganar y Naranjeros en el roll line y también tomaría las altas, porque repito, en general el equipo de Naranjeros está muchísimo mejor armado de lo que espero que sea este equipo de Tucson. Y ya para terminar, los Jaguares de Nayarit enfrentándose al equipo de los Venados de Mazatlán. Como les decía, entre Tucson y Nayarit, que son nuevos equipos, Nayarit recuerden que está supliendo la presencia de los Sultanes de Monterrey. Y miren, para mí Jaguares de Nayarit es un equipo que está muchísimo mejor armado y hablamos de un equipo de verano. Tienen a Ricardo Valenzuela, tienen a Faustino Carrera, el pitcher de los Bravos de León, Valenzuela, un buen catcher, un muy buen bat confiable que te puede rescatar de repente. Lo vimos con los Guerreros de Oaxaca. En general, Jaguares creo que es un buen equipo de verano, pero para el invierno creo que se quedan cortos. Creo que van a ser medianamente competitivos, no creo que sean tan apestosos como Tucson, pero al menos creo que de los equipos nuevos, este puede ser que se lleve la victoria en su debut. Eso por parte del equipo de Jaguares y ahora hablemos un poquito, mi gorro desapareció, ahí está, hablemos un poquito de lo que fueron los Venados de Mazatlán. Mazatlán el año pasado tuvo una temporada terrible y que pasaron tantas cosas que realmente nadie estaba pensando lo que pasaba en Mazatlán, pero tuvieron una temporada muy mala. Corrieron al manager, que si no me equivoco fue uno de los primeros managers en ser despedidos en el invierno. Y repito, fue un equipo que pasó ahí, ahí está, y no hay que decir mucho, ni bueno ni malo de los Venados. Vámonos con la información de picheo que tenemos para este partido. Por parte de los Venados tenemos a Jonathan Bernal y por parte de los Jaguares de Nayarit tenemos a Faustino Carrera. Jonathan Bernal lo tuvimos el año pasado con los Venados de Mazatlán, así que ya conoce a este equipo. Y también lo tuvimos este año con el equipo de los Leones de Yucatán, donde es curioso porque Jonathan Bernal estuvo con Yucatán, luego se fue a AAA de los D-backs y bueno, lo tenemos de vuelta aquí. Si algo aprendí el año pasado de la Liga Invernal es que estos pitchers que vienen de AAA, es por eso que yo siento que la invernal tiene más nivel que la de verano, pero estos pitchers que vienen de AAA hay que tomarlos con mucho cuidado porque así de bote pronto podría parecer que son muy buenos, pero luego termina siendo un desastre, ¿no? Como lo vimos con algunos pitchers que llegaron a Wasabe. Este pronóstico es muy difícil para mí porque yo soy fiel creyente de que Jaguares de Nayarit es un equipo muy bien armado en el sentido de que el talento está a un mismo nivel y le pueden tener la misma receta de éxito que tuvieron los Piratas de Campeche, ¿no? Piratas de Campeche no eran un super equipazo, pero tenían muy buenos elementos en todas las posiciones, lo que los hacía en líneas generales un buen equipo. Para mí, Mazatlán creo que este año va a seguir siendo uno de los peores equipos que vamos a tener en el invierno y que me quedo con Jaguares de Nayarit a ganar en su debut. El partido está muy, muy cerrado decantado un poquito para Venados de Mazatlán y no culpo al casino por hacer eso, pero francamente confío más en lo que pueda hacer un Faustino Carrera y un equipo de Jaguares que va a estar muy emocionados por su debut, que no es lo mismo un debut aquí en Tucson, que de hecho el equipo de Tucson no va a jugar inicialmente ahí, por eso van a jugar en casa de los Naranjeros. Ya saben, cosas que hacen las ligas mexicanas. Así que me quedo con el equipo de los Jaguares de Nayarit a ganar y a llevarse su primer victoria en la historia en esta liga. Lo que vamos a ver cuento, lo que he escuchado de Nayarit, el luchador de Jalisco y las altas. Vamos a ver a qué nivel está David Reyes. No creo que sea el mejor de los niveles. Y si bien a mí Ronald Medrano no es santo de mi devoción, pues ya conoce este equipo, literal estuvo con ellos ya todo el año, así que confío más en lo que puedan hacer los charros a vencer a las águilas. Los tomateros y Aldo Montes. Miren, les voy a decir una cosa. Y yo sí fui defensor de Robaina, pero que me des a Culiacán, Aldo Montes, momio positivo.
es muy difícil de resistir eso. Así que puede que se pierda. Yo confío en que se gane, creo que es un muy buen momio. No le voy a decir, como dicen otros tister, que es un error de línea. Simplemente es que, pues, como les dije, lo que les conté de Aldo Montes, pero repito, con todos los ingredientes que viene a Culiacán en positivo, lo tomo con mucho gusto. Naranjeros a ganar, reitero, Tucson no trae nada, 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 nada. Esta percepción de Tucson seguramente cambie con el pasar de las semanas, al menos ahorita. El juego inaugural, para mí son, si no es el peor equipo, son de los peores que vamos a tener. Y por último, los cañeros de los Mochis junto con Darael Torres, que esperemos que regresando a este equipo se acuerde que es un magnífico pitcher. Menciono a uno de Samer Dispain que lleva literalmente ahora sí todo un año siendo completamente mediocre. Así que, todos los pronósticos del día de hoy y nos vemos mañana para continuar.